¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para documentar los hechos de la realidad y tener una idea más clara, más concreta para comprender por qué suceden las cosas en la vida pública. Usted sabe que Luisa María Alcalde va a recibir la encomienda de encabezar el partido más grande, más importante y más poderoso de los últimos tiempos. Pero, ¿cuáles son las circunstancias específicas a las que tendrá que enfrentarse la nueva dirigente nacional de Morena? Bueno, pues con el respaldo de una sólida membresía de 2.3 millones de afiliados, la nueva dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, llevará también sobre sus hombros el peso de un partido que tiene la responsabilidad de administrar 24 de las 32 entidades federativas del país y operar las mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores, lo que le permitirá un amplio margen de maniobra para llevar a cabo reformas constitucionales y ajustar el andamiaje jurídico para consolidar la segunda etapa del proyecto de la Cuarta Transformación bajo la guía de la nueva presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomará posesión de su cargo, usted lo sabe, el próximo martes 1 de octubre. ¿Y qué más va a suceder? Bueno, pues el asunto, en este caso muy específico, es que electa para el periodo 2024, para el periodo 2024-2027, en la presidencia de Morena, Alcalde Luján también encabezará el partido político con más recursos económicos en el escenario nacional. El partido político que este año, solamente a este año del 2024, tiene el presupuesto más alto autorizado, que asciende a más de 3.220 millones. Es decir, Alcalde Luján va a recibir un partido que este año terminará de ejercer 3.220 millones de pesos. Es decir, desde que López Obrador llegó a la presidencia de la República en el 2018, Morena no solamente se ha convertido en el partido políticamente más poderoso, el partido con más militancia, se ha convertido también en el partido más rico de la República debido a la enorme cantidad de recursos que recibe, 3.220 millones solo en el 2024. Pero además, esta cuota va a aumentar en el 2025 cuando el presupuesto para los partidos políticos se reparta solo entre 6 instituciones: PAN, PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Por qué? Luego de que el PRD perdió su registro el pasado mes de junio, al no lograr el mínimo del 3% de la votación nacional que exige la ley para conservar el financiamiento oficial. Y en la diapositiva número 3 vemos los números de la membresía de Morena. Vea usted el crecimiento impresionante que ha tenido este partido en el gobierno. El padrón oficial de los partidos políticos se valida en el mes de agosto del año previo a la elección federal, es decir, en el 2017, en el 2020 y en el 2023, y se va a volver a actualizar este padrón oficial hasta el 2026, un año antes de los comicios intermedios del 2027. Y apunta el dato, porque va a servir de referencia para ver si el trabajo que va a hacer Luisa María, verdaderamente es un trabajo eficiente y si verdaderamente impulsa el crecimiento de Morena. En agosto del 2017, Morena tenía solamente 319.449 afiliados. Ya para el 2020, ya con Morena en el gobierno de la República, Morena llega a 466.931 afiliados. Pero el salto impresionante lo da entre el 2020 y el 2023, cuando llega a la impresionante cifra de afiliados de 2.322.136. Este padrón de afiliados es el padrón que el Instituto Nacional Electoral reconoce y son aquellos militantes de los partidos que tienen su credencial de militantes activos. Entonces, en agosto del 2023, que es la cifra más actualizada por el INE,
Morena ya tenía 2.322.136 afiliados. Esto significa que entre el 2020 y el 2023, Morena tuvo un incremento en su membresía de 1.855.205 militantes, un porcentaje de crecimiento en 3 años de 397%. Las condiciones que existen en este momento para Morena y para Luisa María Alcalde son muy favorables, porque si entre 2023 y 2020 y 2023 creció e incrementó la membresía en 1.855.000 militantes, es muy probable que esa cifra sea superada entre el 2023 y el 2026. ¿Por qué? Pues porque la fuerza de Morena se incrementó también de manera muy significativa. También llega Luisa María Alcalde a la presidencia de Morena con el respaldo de una presidenta de la República que obtuvo una votación histórica, tanto en términos absolutos como porcentuales, y que en la contienda solamente perdió los comicios en uno de los 32 estados del país. Claudia Sheinbaum solamente fue derrotada en Aguascalientes y en los restantes 31 estados se llevó la victoria en la contienda presidencial. En la disputa por el Senado, Morena ganó los escaños de mayoría relativa en 30 de los 32 estados del país y solo fue derrotado en Aguascalientes y en Querétaro, dos estados que son sumamente conservadores y son la reserva de votos del Partido Acción Nacional. Mientras que en los comicios de diputados de mayoría relativa, los 300 distritos de mayoría relativa, Morena borró a la oposición en por lo menos 17 estados al ganar todos los distritos que estuvieron en juego en esas entidades federativas. Mientras que en otras 7 entidades, la oposición solo pudo arrebatarle a Morena un distrito por cada estado. En total, para redondear esta explicación, la oposición solo pudo ganarle a Morena todos los distritos electorales en un solo estado del país. Y fue en el caso particular de Aguascalientes, donde se compitió por 3 distritos de mayoría y los 3 los ganó la coalición encabezada por el PAN. Todos estos datos son importantes porque serán el punto de referencia para hacer una evaluación del trabajo de Luisa María Alcalde en la presidencia del partido Guinda. Y vemos en la diapositiva número 5 lo que le decía hace un momento con respecto a que Morena es el partido más rico, es el nuevo rico de la pradera desde hace varios años. En el presupuesto de 2023, Morena tuvo un financiamiento público de 1.964 millones de pesos. Este año ejercerá la cantidad que le habíamos mencionado de 3.220 millones de pesos. Y en la parte inferior usted puede ver los presupuestos que van a terminar de ejercer este año el Partido Acción Nacional con 1.941 millones, el PRI con 1.902 millones, el PRD que ya se despidió porque no pudo conservar su registro, simplemente tendrá que cerrar el trámite de gastar y justificar el gasto de 765 millones de pesos. El PT ejercerá 732, el Partido Verde 910 millones y Movimiento Ciudadano 1.036 millones. Todo eso es el presupuesto que cada partido ejercerá este año. Ya sabemos que muchos no lo merecen, que son demasiado caros para los contribuyentes si tomamos en consideración lo que cualitativamente aportan a la democracia del país. Luisa María Alcalde recibirá con la presidencia de Morena una aplanadora electoral que también suma la mayoría en por lo menos 27 de los 32 congresos estatales del país. Bajo la conducción de Luisa María, Morena tendrá el desafío de consolidar su presencia en el país luego de que hasta la fecha las entidades donde concentra su relevancia política por el número real y formal de afiliados que tiene son el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Pero en este momento, de acuerdo con el censo oficial, con el padrón oficial validado por el Instituto Nacional Electoral,
tiene una modesta presencia todavía en los estados como Aguascalientes, Colima, Nayarit y Baja California. Y lo vemos en la diapositiva número 7. Usted ve ahí subrayados con rojo y con números la ubicación que tienen cada uno de los estados, los 5 principales, en donde Morena tiene mayor membresía. Usted ve el Estado de México, que es el estado más grande de la República, ahí Morena tiene 402,000 afiliados. Después en la Ciudad de México tiene 307,000. En tercer lugar en Veracruz tiene 180,000 afiliados, 137,000 en Chiapas y 134,000 en Oaxaca. En esos estados es donde Morena está muy consolidado, pero no le extrañe a usted que en los próximos 3 años puede incluso duplicar el número de afiliados que tienen cada una de esas entidades. Este es como un punto de referencia. En este momento, aquí está parada Luisa María Alcalde y de aquí para adelante habrá que hacer la valoración de lo que suba o baje durante su gestión de los próximos 3 años, por lo menos. Morena cerrará el 2024 administrando los destinos de los habitantes de por lo menos 24 de las 32 entidades del país, lo que representará influencia administrativa sobre poco más de 93 millones de personas, que equivalen al 73.87% de los habitantes de toda la República, donde según el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay por lo menos 126 millones de habitantes. Es decir, de los 126 millones de habitantes de México, los gobiernos de Morena y sus aliados tienen influencia administrativa sobre 93 millones, que representan el 73.87% de todo el país. Pero también será muy significativa la influencia política de Morena en esas 24 entidades federativas, pues están inscritos en la lista nominal de electores por lo menos 72 millones y medio de ciudadanos, que representarían la potencial presencia de 73.76% de todos los votantes de la República Mexicana que podrían acudir a las urnas. Y vemos en la diapositiva 9, que después usted le podrá poner pausa al video para verlo con más detalle, pero aquí vemos los estados del 1 al 14 que Morena y sus aliados van a administrar en el cierre del 2024. Y digo en el cierre del 2024 porque hay algunas entidades donde todavía no toman posesión los ganadores y lo harán en los meses siguientes. Por ejemplo, en la Ciudad de México usted sabe que el próximo 5 de octubre Clara Marina Brugada Molina va a tomar posesión de su cargo, va a sustituir a Martín Batres, que a su vez relevó a Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, también en Veracruz sabemos que Rocío Nale García va a sustituir a Cuitláhuac García Jiménez. En Puebla, Alejandro Armenta Mier relevará a Sergio Salomón Céspedes. En Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar tomará el lugar de Rutilio Escandón Cárdenas. Y en Tabasco, Javier May Rodríguez relevará a Carlos Manuel Merino Campos, quien entró en relevo de Adán Augusto López, que primero se fue a la Secretaría de Gobernación, después fue precandidato presidencial y actualmente es coordinador de los senadores en el Senado de la República. Pero también, por supuesto, ahí tiene usted la lista completa de estos primeros 14 estados donde gobierna Morena. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, vemos los estados del 15 al 24 que ya en este momento están en poder de Morena. Claro que hay casos como Morelos, donde todavía Margarita González Arabia no toma posesión, pero ella va a relevar a Cuauhtémoc Blanco Bravo. En el caso de Yucatán es notable el caso de Joaquín Jesús Díaz Mena, quien le arrebató al PAN la gubernatura de Yucatán y va a relevar al panista Mauricio Vila Dosal. Y bueno, los datos que le dábamos hace un momento, Morena gobierna en conjunto sobre una población de 93 millones de habitantes de todo el país y también tiene influencia política en más de 72 millones de personas que podrán acudir a votar dentro de 3 años. ¿Y qué más? Bueno,
Pues en los pasados comicios de junio del 2024, el presidente saliente de Morena, Mario Delgado Carrillo, ofreció buenas cuentas y resultados relevantes, pues de 9 entidades que estuvieron en disputa, el partido Guinda ganó 7. Ganó la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco, Morelos y Yucatán, entidades donde le arrebató el gobierno al PAN. Y solo perdió en Guanajuato, donde el PAN retuvo la gubernatura para prolongar su hegemonía en esa entidad del Bajío por un periodo que sumará 39 años cuando concluya el gobierno que va a asumir este 26 de septiembre, cuando concluya el periodo de 6 años en el 2030. Sin embargo, hay un dato que todavía no se consolida. Hasta la fecha está en duda el resultado por la gubernatura de Jalisco, donde el Movimiento Ciudadano presume que ganó su candidato Jesús Pablo Lemus Navarro, pero está impugnado el proceso por presumibles graves irregularidades, de tal forma que la candidata de Morena, Claudia Delgadillo González, pide que los comicios sean anulados y se convoque a elecciones extraordinarias. En tanto se resuelve eso, no sabremos si Morena agrega una gubernatura más o no, y si esa gubernatura puede estar encabezada por una mujer. Y un dato relevante, hablando de mujeres, un dato relevante en la presencia política de Morena, es que de las 13 gobernadoras que hay en el país, así como lo escucha usted, 13 gobernadoras hay en el país. De esas 13, 10 son de Morena y las 3 restantes del PAN, como lo vemos en la diapositiva número 13. Ahí ve usted Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Campeche, Colima y Guerrero. Cierran el 2024 con gobernadoras, con mujeres al frente de esas entidades, como sucederá, como ya le decíamos a usted, cuando Rocío Nale tome posesión en Veracruz, cuando Margarita González Arabia tome posesión en Morelos, entonces ya y Clara Marina Brugada asuma la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Al cerrar 2024, Morena tendrá 10 gobernadoras y 3 el Partido Acción Nacional, como lo ve usted en la tabla. Morena también cerrará el 2024 con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, donde sumó, junto con sus aliados, 364 legisladores, y en el Senado de la República logró de manera directa 85 escaños, pero en la votación para la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial sumó el sufragio del panista Miguel Ángel Yunes Márquez para lograr la mayoría calificada de 86 senadores. Esta circunstancia podría repetirse en el futuro con el respaldo del mismo senador o de legisladores de otros partidos o del mismo partido PAN o de PRI o de Movimiento Ciudadano. Como usted puede observar, Luisa María Alcalde Luján tendrá durante los próximos 3 años la responsabilidad de operar y afinar la maquinaria electoral que ha demostrado sobrada eficiencia en los comicios presidenciales del 2018 y del 2024. Su reto será fortalecer esa estructura para que se mantenga vigente y para que el gobierno de la Cuarta Transformación pueda afianzarse en los comicios intermedios del 2027 y los presidenciales del 2030. Y algo de lo que hablaremos más adelante, que será también una de las grandes tareas pendientes de Luisa María, las reformas en materia electoral que quedaron pendientes. Pero eso será motivo de otra historia aquí en puntos y comas. Por lo pronto, hoy así terminamos y muchas gracias por su gentil atención. Buenas noches.